Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestra invitada de hoy es la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, con nosotros desde Reykjavik. Primera ministra, muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Primera ministra, Islandia tiene 1.792 casos confirmados de COVID-19 y 10 fallecidos. Eso significa que tanto el porcentaje de infección como el de mortalidad es menor al 0,5%. Antes de hablar sobre cómo lograron ese resultado, quiero hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Considera que en su país la pandemia está totalmente bajo control? Yo diría que la pandemia no se ha terminado, pero la tenemos bajo relativo buen control. Desde el principio, en febrero, hemos hecho un poco más de 46.000 pruebas y hemos rastreado las infecciones. Las nuevas infecciones en este momento son muy pocas. Han oscilado entre 0 y 2 en los últimos días. Entonces, sí, creo que estamos ganando control sobre la pandemia, pero obviamente ha habido restricciones sociales fuertes. Estamos planeando volver a abrirnos, levantando las primeras restricciones en los próximos días y seguiremos muy de cerca lo que vaya sucediendo. Volviendo a la metodología, no ha habido confinamiento, las escuelas y las tiendas han permanecido abiertas, el tráfico aéreo está funcionando, pero ningún otro país en el mundo ha hecho tantas pruebas. Usted acaba de mencionar la cifra, se le ha hecho la prueba a 46.000 personas, eso representa alrededor del 12% de su población. Si lo comparamos con Alemania, por ejemplo, considerando como un ejemplo en la realización masiva de pruebas, su equivalente es el 2% de la población. ¿Por qué decidieron hacer esto desde el principio? La población de Islandia es de unos 360.000 habitantes, entonces sí. Le hemos hecho pruebas a un poco más de 46.000 personas. Y esto se ha hecho en personas con síntomas, pero también con el público general. Y se ha hecho en cooperación con las autoridades de salud pública, por un lado, y con una compañía llamada Geco Genetics, que ha estado colaborando en esta amplia realización de pruebas. Esta colaboración se decidió al principio. Usted habló sobre el tráfico aéreo. Como estamos en una isla, por supuesto que el tráfico aéreo hacia y fuera del país está muy limitado. Somos la frontera externa del área Schengen en Europa, entonces el tráfico aéreo ha estado limitado. Nos hemos enfocado mucho en contener el virus y nuestro objetivo aquí en Islandia es eliminarlo. Y eso era parte del plan desde el principio. Como usted lo mencionó, desde el principio ha habido una colaboración entre las autoridades públicas de salud y el sector privado. ¿Cuántas pruebas están pensando hacer? Porque le han hecho pruebas a personas con síntomas, pero también a los asintomáticos, lo cual no ha sido el caso en muchos países. Sí, hemos hecho muchas pruebas y también hicimos mucha trazabilidad. Entonces, la mayoría de las personas examinadas por COVID-19 ya están en cuarentena al ser examinadas, porque rastreamos las infecciones y contactamos a las personas que estuvieron en contacto con personas infectadas. Lo que planeamos y esperamos poder hacer en las próximas semanas es hacer unas pruebas a gran escala para saber si la población ha desarrollado un antibiótico en la sangre contra el COVID-19. Esto podría hacerse durante el mes de mayo y luego quisiéramos hacer pruebas a gran escala para analizar eso. Pero veremos qué sucede a medida que pasan las semanas porque es muy difícil predecir el desarrollo del virus. Obviamente.
Usted habló sobre la trazabilidad. Esto también ha sido clave. Obviamente es más fácil hacerlo cuando la población es más reducida y cuando se es una isla, pero ustedes lo han hecho en parte a través de una aplicación para smartphones. ¿Ha sido eficiente? ¿Han tenido problemas de privacidad? En muchos países hay un debate, incluido en Francia, sobre cuánta privacidad se utiliza haciendo la trazabilidad de las personas y de los contactos que han tenido. Sí, obviamente hay beneficios. Siendo una isla y teniendo una población reducida, es relativamente más fácil rastrear a la gente que ha estado en contacto con personas infectadas. Creo que tenemos un porcentaje de éxito del 93% en ese sentido. Y hemos aplicado la cuarentena también. Alrededor de 18.800 personas han estado en cuarentena aquí en Islandia, lo cual es una parte muy grande de la población. Todavía tenemos unas 700 personas en cuarentena. La aplicación de trazabilidad fue algo que diseñamos. Obviamente hubo una discusión sobre los problemas de privacidad. Esta no es una aplicación obligatoria, es algo que se decide usar. Muchas personas decidieron descargar la aplicación y usarla. Está bajo la supervisión del Instituto de Privacidad Personal y la información recolectada no debe ser utilizada. Debe destruirse después de una cierta cantidad de tiempo y no se puede utilizar para ningún otro propósito que no sea rastrear las infecciones. Purpose than tracing infections, but Pero obviamente es algo que debe discutirse en la sociedad. Aquí se discutió y no es obligatorio. Usted mencionó antes que habría una mayor reducción de las restricciones el 4 de mayo. Por ejemplo, los encuentros públicos que estaban limitados a 20 personas ahora podrán ser de 50. Las escuelas preescolares y primarias operarían de manera normal. ¿Está seguro de que esto no generará una segunda ola de infecciones? Por ejemplo, ustedes no habían puesto en cuarentena a las personas que llegaban a Islandia y hace unos días decidieron que habría una cuarentena de 2 semanas para las personas que entren al país. Eso muestra que todavía están preocupados por una potencial segunda ola, como se le conoce. Obviamente hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre este virus y debemos tomar todas las precauciones. Como usted lo dijo, estaremos levantando las restricciones el 4 de mayo. Las escuelas preescolares y primarias retomarán sus operaciones normales. Sin embargo, han estado operando porque hemos tratado de seguir las regulaciones estrictas de la Organización Mundial de la Salud y hemos hecho pruebas, trazabilidad, aplicamos la cuarentena y el aislamiento. Pero hemos tratado de que la sociedad siga funcionando y esperamos que esto también ayude a reactivar más la sociedad. Sí, tenemos un plan de cuarentena de 2 semanas para cualquier persona que llegue a Islandia. Revisaremos esa decisión el 15 de mayo y veremos cómo se está desarrollando. Y obviamente seguiremos el desarrollo del virus muy de cerca cuando se levanten las restricciones el 4 de mayo. Si vuelve a subir, tal vez tengamos que volver a tener más restricciones. Tal vez ha notado que tanto en Alemania como en Taiwán, en Nueva Zelanda y en Europa del Norte se ha considerado que las mujeres líderes están haciendo un mejor trabajo en el manejo de esta pandemia que sus homólogos hombres. ¿Está de acuerdo con esta perspectiva y de ser así, cómo la explica? Se pueden encontrar ejemplos de líderes hombres que están haciendo un buen trabajo. Creo que lo que estamos viendo en esta pandemia es que a los líderes que siguen los consejos de los científicos y que toman decisiones transparentes sobre las medidas que se deben tomar a causa de la pandemia, les está yendo bien. Creo que en una pandemia como esta es muy importante ser abiertos. En Islandia somos una democracia abierta y liberal y seguimos esas reglas. No solamente luchamos contra el virus, sino que también seguimos las reglas de la democracia y en la medida de lo posible hemos tratado de ser transparentes en todo lo que estamos haciendo.
Lo que ha pasado aquí es que las personas por su cuenta han sido responsables en la contención del virus. La policía no está vigilándonos en las calles para asegurarse que estamos siguiendo las reglas. Son las personas las que lo están haciendo porque realmente todos somos parte de la solución. Última pregunta, ministra. Usted es la líder de un partido de izquierda ambientalista. El cambio climático ha sido una de sus prioridades. ¿Le preocupa que a causa de esta pandemia esa agenda se posponga en su país y en otros países? En Islandia continuaremos lo que hemos estado haciendo en relación con el cambio climático. Tenemos como objetivo alcanzar la neutralidad del carbono en 2040 y también esperamos cumplir con nuestras obligaciones en el Acuerdo de París para 2030. Seguimos igual que antes, pero obviamente sucesos como esta pandemia pueden afectar lo que pasa en el mundo y ya estamos viendo las consecuencias en la cooperación internacional. Está creando tensiones en la cooperación internacional. Pero realmente creo que los problemas del cambio climático volverán a ser nuestra prioridad principal en Europa y en el resto del mundo cuando hayamos terminado con esta pandemia. Katrín Jakobsdóttir, primera ministra de Islandia, muchas gracias por acompañarnos desde Reykjavik y gracias a ustedes por ver esa entrevista aquí en France 24.